Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo le escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo, diciendo: entre tanto voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, ruego que tú me asistas, me ayudes, que tú puedas usar mi vida, que yo simplemente sea un parlante de lo que tú quieres decir. Ayúdame en mi debilidad, Padre, y te pido permiso para hablar de tus cosas. Que sea tu Espíritu, Señor, el que hable a nuestros corazones, transformando nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Si usted desea tomar asiento. Esta carta enviada por el apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor, en una situación difícil. Esto es importante de entender en el contexto de la carta. Timoteo por primera vez está a cargo de una iglesia. Le toca hacerse cargo de una iglesia, pastorear una iglesia. Él siempre había estado bajo la sombra del apóstol Pablo, era su discípulo, le acompañaba, era su colaborador, pero ahora le toca jugar en primera, ponerse los botines, salir a la cancha y tomar decisiones. Y el partido que le toca jugar es un partido bastante difícil, muy difícil, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia particular, quizás como todas las iglesias, pero la particularidad de esta iglesia era que hacía ya tiempo que había sido fundada. No era Timoteo quien había fundado la iglesia. Y Pablo encomienda a Timoteo, él estando en Macedonia, encomienda a Timoteo para que vaya a corregir, para que vaya a hacer algunas correcciones en la iglesia. Y son temas difíciles, porque aparentemente en la iglesia de Éfeso hay líderes al mando de la iglesia, liderando la iglesia, que no están calificados bíblicamente. Y quizás es por eso que en el capítulo 3, del versículo 1 al 8, Pablo le dice que los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino y no amantes ni codiciosos de ganancias deshonestas. Podría también haber otro problema en la iglesia que había que corregir. Había un problema aparentemente, o podría haber un problema, en la mayordomía de los recursos de la iglesia. Había personas que estaban recibiendo una ayuda de parte de la iglesia que aparentemente no deberían recibirla, y había otros que deberían recibirla y no la estaban recibiendo. Y quizás por eso, en el capítulo 5, un poquito más adelante, en el versículo 16, en este mismo capítulo que estamos leyendo, dice aquí el apóstol Pablo: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, o sea, personas que necesitaban ayuda, había viudas, pero dice, si algún creyente tiene viudas, que las mantenga. Es decir, que si hay una necesidad en la casa de un creyente, es el creyente el que debe suplir las necesidades de su madre o de su pariente. Pero aparentemente estas personas estaban recibiendo ayuda de la iglesia, no debiendo hacerlo. Entonces el apóstol Pablo dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea
grabada a la iglesia, o sea, que no sea la iglesia que tenga que sostenerlas. Dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Aquí parece que se estaba distribuyendo los recursos de la iglesia, al parecer, digamos, de una forma que no era bíblica. Y esto es muy importante, hermanos, entenderlo, de que todo lo que nosotros hacemos debe tener un fundamento bíblico. A veces nosotros decimos, bueno, queremos hacer tal cosa, lo queremos hacer de tal manera, pero aprendemos de este texto que cada cosa tiene un fundamento bíblico. Y aquí aparentemente había un problema de personas que estaban recibiendo, estaban siendo sostenidas por la iglesia, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, revisa esto, porque hay personas que no deberían estar recibiendo ayuda y hay personas que no reciben y sí las deberían recibir. También parece de que hay mujeres que ante la pasividad de los varones en el liderazgo y ante quizás la necesidad que no había líderes en la iglesia, ellas toman el liderazgo, un liderazgo sobre los hombres que no les correspondía. Entonces, en 1 de Timoteo, ahora unos capítulos antes, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No permito, dice el apóstol Pablo. Aparentemente quizás pudiera haber personas, y si no las había, era una advertencia de que las damas no deberían tomar autoridad sobre los varones. Y digo, esto quizás no era la culpa de las damas, sino quizás la pasividad de los varones. Y valga quizás una aclaración aquí para que no haya ningún tipo de confusión. No es que pensamos que una mujer no deba predicar o no deba enseñar, al contrario, creemos que sí debe hacerlo. Claro que sí debe hacerlo. Tito es claro con respecto a esto. Muchos pasajes de las Escrituras son claros con respecto a esto, que las damas deben enseñar, las mujeres maduras deben enseñar a las más jóvenes cómo amar a sus maridos. Las mujeres deben enseñar, deben aprender a predicar, deben predicar, pero hay allí un punto. El problema no es la predicación, el problema es no tomar autoridad sobre hombres en la iglesia. Esto es parte del formato, del diseño de Dios para con la iglesia. En realidad no solamente para con la iglesia, sino para con toda la sociedad. Y para poder entenderlo bien, poder entender qué es lo que significa tomar autoridad, eso no implica que una dama no pueda predicar. Es más, nosotros, y con mucho gozo, permitimos y alentamos a nuestras mujeres, a las jóvenes, que puedan predicar la palabra de Dios. Y lo hacen 2 veces al mes. Hay 2 reuniones de damas, ¿sí?, donde ellas predican, donde ellas enseñan. Y cualquiera de nosotros podríamos estar en la reunión aprendiendo de ellas, sin lugar a dudas. Hay mujeres que son mucho mejor maestras que hombres. Yo les doy esa... reconozco esto, ¿sí? Mi esposa enseña mucho mejor de lo que yo enseño. Entonces, no es una cuestión de capacidad, sí es una cuestión de rol. Es una cuestión de rol. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a la reunión de damas, pero no tengo la obligación de estar en esa reunión. Yo puedo escuchar y puedo salir, puedo irme. Puedo escuchar una dama predicando por la radio, pero no tengo la obligación de escucharla. Yo puedo escuchar, puedo edificarme de lo que ella predica, pero si quiero puedo cambiar la radio. O sea, un hombre, una mujer, elijo. Si está predicando en la calle, puedo quedarme, escuchar. Pero una cosa muy distinta es si una mujer enseña el día domingo. Porque una mujer necesariamente que está detrás de este púlpito, un día donde el Señor manda que toda la congregación esté presente, así como lo dice Hebreos, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Todos los miembros de la iglesia deben estar y deben permanecer ante la exposición de la palabra el día domingo. Y deben escuchar las exhortaciones y deben obedecer las exhortaciones. No es opción. Así que si yo vengo un día domingo y hay una dama enseñando, exhortando,
necesariamente esa dama está teniendo autoridad sobre mi vida. Tengo que escucharla porque tengo que estar ahí. Dios me dice que debo estar ahí. Entonces, para entender bien esto, es que animamos y invertimos mucho esfuerzo para que las damas se preparen, prediquen, sean maestras de la palabra de Dios. Y es un gozo que podamos tener aquí en esta iglesia, muchas de ellas, y muy buenas. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo, no está diciendo que las damas no deben enseñar, que las damas no deben predicar, sino que no deben hacerlo en una reunión pública donde toda la iglesia debe escuchar la palabra de Dios y someterse a la palabra de Dios. Aparentemente, quizás en el descuido, la dejadez de los varones, de los líderes, las damas habían tomado ese lugar y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, bueno, ve y corrige esto. Corrige esta situación en la iglesia. Porque dice que yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Bueno, tener que ir a un lugar lejos, solo, y a desplazar personas que están en liderazgo es una tarea muy, muy difícil y muy poco agradable. Nos gusta ir a visitar una iglesia, nos gusta poder quizás ir a compartir algo a una iglesia, pero ser enviado solo a un lugar lejos y a ir a hablar con personas para que dejen de hacer lo que están haciendo es una tarea muy, muy, muy difícil. Ahora, en cierta forma yo puedo entender lo que sentía Timoteo. Yo lo he vivido esto en muchas oportunidades en mi vida, en muchas ocasiones y en muchos lugares diferentes. Fundando iglesias, retomando el liderazgo en iglesias, en otros lugares, en otras circunstancias. Y me ha pasado encontrarme dentro de esas iglesias a personas que estaban en el liderazgo que no estaban calificadas bíblicamente para estar en ese lugar. Ahora, yo te puedo asegurar que esa situación es muy, muy difícil, es muy triste y es muy traumática. No solamente para la persona que va a ser desplazada de ese lugar, que aunque lo acepte, aunque entienda, pueda entender las razones por cuál eso debe ser corregido y no debe continuar de esa manera, en el mejor de los casos, esa persona se va a sentir mal. Se va a sentir mal. Es muy difícil que esa persona no se desanime. A veces que se convierta en un elemento conflictivo y divisivo dentro de la iglesia. Generalmente, luego de tener esa charla, luego de volver a su casa por la mañana, puede despertarse con angustia, con resentimiento, su orgullo herido, desanimado, desanimada. Quizás pueda convencerse a sí mismo que nadie podía hacer esa tarea mejor que él o ella lo estaba desempeñando, que puede ser un despropósito, que puede ser injusto que le hayan sacado de ese lugar. Así que quizás el orgullo, la vergüenza, la circunstancia hace que toda la iglesia se conmueva en esa situación. Y no solamente la persona, él o ella, en esa circunstancia, sino que también su familia. Y no solamente su familia, sino aquellos que en la iglesia le aprecian, le quieren. Así que es una situación muy difícil. Y te puedo asegurar que nadie se la va a agarrar con Dios, y en este caso ni con el apóstol Pablo. ¿Saben con quién se la van a agarrar esas personas? Acertó, con Timoteo. Con Timoteo. Y cuando tú piensas en esto, tienes la tentación de dejar todas las cosas como están. Es decir, no nos metamos en problemas. Dejemos las cosas como están para evitar dolores de cabeza. Y Timoteo, que es relativamente joven, quizás tiene entre 30 y algo de años, pudiera caer en este desánimo, pensar quizás en retraerse, en decir, no quiero meterme
en conflictos, quiero evitar problemas, no quiero confrontar. Y esto quizás está afectando a su predicación, a la exposición de la palabra. Quizás no quiere tocar algunos temas de la palabra de Dios. Quizás está predicando menos. Quizás ante el desgano y la mirada de aquellos que están en la iglesia, él haya decidido mantenerse fuera del radar. Y quizás el apóstol Pablo, entendiendo que él pudiera querer evitar problemas o trastornos dentro de la iglesia, y entendiendo de que esto pudiera afectar su enseñanza y su predicación, él le va a decir algo a Timoteo, y ese algo también es para cada uno de nosotros. Porque muchos de nosotros, hermanos, hemos observado o hemos sido parte de circunstancias parecidas, en distintas iglesias, en distintas situaciones. Y generalmente comenzamos a pensar y a opinar cómo pensamos nosotros que esa situación se debería haber resuelto. Pocas veces asumimos una postura bíblica acerca de cómo lo que Dios dice acerca de tal circunstancia, lo que Dios dice acerca de las personas que deben tener liderazgo en la iglesia. Sino más bien pensamos de una forma pragmática, es decir, bueno, si está funcionando esto, déjalo como está. ¿Para qué meternos en problemas? Si no hay problemas, ¿para qué crearlos? Es una persona amable, me cae bien, me valoriza, también me apoya en lo que quiero hacer. No me importa si está calificado o no está calificada. No importa. Ahora, claro que una decisión como la que va a tomar Timoteo parece algo despiadado, desconsiderado de parte de él. Otros podían pensar, por ejemplo, en cuanto a la iglesia, todos tenemos nuestras opiniones en cuanto a la iglesia y podemos decir, yo creo que la iglesia debería tener un carácter más social. No creo que de ninguna manera Dios quisiera quitarle el sustento a una viuda, aunque su hijo sea creyente o tenga familiares creyentes. No importa, su hijo no la cuida, es la iglesia la que debe cuidarla. No importa lo que diga la Escritura. La iglesia debería tener una mentalidad mucho más abierta, social, en este sentido. Las personas suelen opinar de cómo y dónde debe dirigirse la iglesia. Tienen sus propios modelos de liderazgo y esperan que el pastor o el liderazgo se amolde a su forma de comprender el liderazgo y el pastorado dentro de la iglesia. Pastor, la iglesia debe hacer esto o la iglesia debe ser aquello. Pastor, debes visitar más a los hermanos. Pastor, debes visitar los orfanatos, debes construir orfanatos. Pastor, debes poner atención a la política. Pastor, debes visitar las cárceles. Pastor, debes hacer esto. Pastor, debes hacer aquello. Y todo esto es muy bueno y todo esto es importante, pero no es lo que un pastor fue llamado a hacer, ni sobre lo que debe poner él su atención. Y Pablo le va a decir con claridad a Timoteo dónde él debe poner su atención. La iglesia tiene muchos problemas, hay muchos conflictos en la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que debes hacer, Timoteo? Escucha. Le va a decir esto en forma clara, en forma directa. Timoteo le va a decir, esto es esencial, esto es crucial, esto es verdaderamente importante. Y Pablo le dice, pastor, Timoteo, pastor, aférrate al púlpito y predica la palabra de Dios. Yo voy en camino, pero mientras que yo voy en camino, haz esto hasta que llegue. Mantén tu mano firme sobre el timón. Predica la palabra de Dios. Y deja que la palabra actúe. Confía en el poder de la palabra. Deja que la palabra resuelva los conflictos. No dejes de predicar. Predica. Hermanos, la predicación es una prioridad. Pablo comienza diciéndole a Timoteo, ocúpate de esto. Lo demás es secundario, tú ocúpate, piensa en la predicación. La iglesia ni siquiera va a saber adorar si tú no predicas la palabra de Dios.
La iglesia ni siquiera va a saber cómo orar si tú no predicas la palabra de Dios. La iglesia no sabrá cómo crecer en santidad si tú no predicas la palabra de Dios. No sabrá cómo amar a su esposo, cómo amar a su esposa, cómo criar a sus hijos. No sabrá cómo tratarse unos a otros si no se predica la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios es el corazón de la iglesia. Martín Lutero lo dijo de esta manera. Dice que el Señor gobierna su iglesia desde una Biblia abierta desde el púlpito de la iglesia. El púlpito es el trono de Dios en la iglesia. Por eso en el versículo 13 dice el apóstol Pablo, entre tanto que llego, de nuevo, Pablo está en Macedonia y Timoteo está en Éfeso. Y dice, hijo, hasta que llegue, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación y ocúpate de la enseñanza. Ocúpate, es una sola palabra. Una sola palabra en el original que significa muchas cosas, pero principalmente significa poner la mente, enfocarte solo en esto. Es voltear la mente hacia esto. Pon toda tu atención en esto. Pon tu atención en el ministerio de la predicación y la enseñanza. Por ende, no tengas ningún otro objetivo que no sea esto. No divagues en otra cosa. Tú predica la palabra de Dios y el verbo está en tiempo presente. Es decir, no lo hagas por un momento, no lo hagas en un tiempo, sino hazlo continuamente, continuamente. No es algo del principio, no es algo de a medias. No, es algo que tú debes hacer constantemente. No es una temporada. Debes predicar continuamente la palabra del Señor. Ten tu mente en esto. La segunda característica de esta palabra es que está en voz activa. Esto es decir que es un mandamiento, que debes hacerlo, que debes tener la actitud. No debes esperar el momento, no debes esperar la oportunidad, no debes esperar que algo ocurra. Es activo, tú debes hacerlo. No es que te deben pedir, no, tú debes hacerlo, activo. No debes ser pasivo en esto. Tú tienes que predicar la palabra de Dios. No puedes dejar que los pensamientos de las demás personas moldeen tu ministerio, que te lleven a hacer lo que ellos piensan que tú debes hacer, que te lleven a programar aquellos que ellos quieren programar. No, tú vuelca tu mente constantemente, entendiendo que tu llamado es predicar la palabra. También está en imperativo, es una orden, como decía antes. Es una orden, no es una sugerencia, es una orden. Timoteo, tú tienes que predicar la palabra, tú tienes que tomar fuerte el púlpito y predicar la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos entender esto y no debemos abandonar esta prioridad como iglesia. Es un mandato, predicar la palabra de Dios. 1 de 4 versículos del libro de los Hechos, 4 versículos, 1 de cada 4 versículos es parte de una predicación o de algo similar a una predicación. Yo creo que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, creo que debería llamarse Hechos de la Predicación. Por eso es que Hechos 2:42 quizás dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y todo lo que viene después del versículo, la comunión, la coinonía y la oración es como resultado de la predicación de la palabra de Dios de los apóstoles. Todo lo demás viene después de la predicación. ¿Cuál era el motor de la coinonía? La predicación de la palabra de Dios. La comunión, fruto de la predicación de la palabra del Señor. Ahora, no debemos predicar lo que nos parece. Obviamente, a Dios no solo le importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Él ha establecido aquí, en estos pasajes, cómo nosotros debemos predicar. Nadie tiene la autoridad de cambiar esto. Nadie puede reformularlo, puede modificarlo. Está aquí cómo se debe ser. No es que hay una manera bautista y una manera pentecostal de predicar. Hay una sola manera que Dios ha estipulado cómo debe ser la predicación. La predicación es algo no regulado por los hombres. La predicación es algo regulado por Dios. Es un patrón
que Dios ha dado y que debemos prestar atención en él. Es la forma en que la palabra de Dios debe ser predicada. Y si te apartas de esto, tú no estás predicando. Son tres cosas. Dice la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, ocúpate de la lectura. Esto obviamente habla de la lectura pública. Es decir, venir a la iglesia y leer la palabra de Dios. Debes comenzar leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la Biblia, debe ser central en la iglesia. Y obviamente que no está hablando de la lectura en privado, porque nadie tenía en ese tiempo rollos de la escritura en su casa. La escritura se leía en la sinagoga, la escritura se leía en la reunión con los hermanos. No todos contaban con la escritura. Así que alguien tomaba la escritura y leía la escritura. Dice, ocúpate de la lectura. La reunión debe girar alrededor de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. El púlpito de la iglesia no es para contar chistes ni anécdotas, es para leer la palabra de Dios. La reunión no gira alrededor de danzas, ni de teatro, ni de grandes exposiciones musicales. La iglesia gira alrededor de la palabra de Dios. De la palabra, ni de testimonios personales. Es la palabra central en la iglesia. Cuando te pares delante de la congregación, lee la palabra de Dios. Todo lo que digas tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Todo tiene que emanar, tiene que salir de la palabra de Dios. No de la cultura, no de la política, no de lo que piensan las personas, no de la sociedad. Debe ser todo algo que emana, que sale, que fluye, que comunica a Dios a través de la palabra de Dios. El verdadero predicador no es el hombre, el verdadero predicador es Dios. Nosotros simplemente somos instrumento en sus manos. Por eso, en el único momento en que podemos decir que la palabra de Dios es infalible es cuando leemos la palabra. Todo lo demás puede estar sujeto a mala interpretación. Pero cuando leemos la palabra de Dios es infalible. El último sermón de Martín Lutero, antes de morir en el año 1945, él dijo, hay personas buscando poder por todos lados. La gente anda por todos lados buscando el poder. ¿Dónde está el poder? Quiero el poder. Y Martín Lutero dijo, ¿sabes dónde Dios puso el poder? Dios puso su poder en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Empiezas leyendo la Biblia y continúas con la exhortación y con la enseñanza. La exhortación puede entenderse de dos formas. En el sentido de poder leer y explicar el texto y en el sentido de poder extraer lo que el texto tiene, la teología que está allí en el texto. Darle el sentido correcto a la escritura, ver cuál es el punto del autor, considerar las palabras, considerar la audiencia, considerar el tiempo, considerar cómo ese versículo se vincula a las otras escrituras. La analogía de la palabra en la cual es coherente en todo lo que ella expresa. Debes mostrar cómo ese texto, cómo ese versículo es gobernado por los otros versículos de la escritura. Y no solamente como un versículo que tú expones, gobierna o quiere gobernar todas las escrituras, no. Y entonces la exhortación, la explicación, el animar, el rogarle a las personas que escuchen la palabra del Señor y que pongan en práctica la palabra del Señor en sus vidas diariamente. Leer, exhortar. En todo pasaje de la Escritura hay teología. Todo pasaje de la Escritura es teológico. Y tenemos que desempaquetar la teología que está allí en cada versículo. La teología sistemática tiene por lo menos 10 o más categorías. Cuando hablamos de teología y pensamos en la teología sistemática, pensamos en la bibliología, pensamos en la teología propia, pensamos en la cristología, pensamos en la neumatología, pensamos en angelología, antropología, amartiología, por lo menos 10, 12 características. Y cuando tú lees la palabra de Dios,
Cada versículo nos informa algo, teológicamente algo, y nos enseña cómo es Dios, cómo es Cristo, cómo es el hombre, cómo es que el hombre es movido a salvación. Y debemos pensar y desempaquetar, exhortar de esta manera, es sacar la teología que está en cada versículo y poder exponerla. Martin Lloyd-Jones dijo, la predicación es teología en llamas. La predicación siempre debe ser teológica, siempre. Una persona no puede ser salva sin teología. No puede ser santificado sin teología. No puedes hablarle a una persona del arrepentimiento si no puedes explicar la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación. ¿Cómo puedes llamar a una persona a arrepentirse si no sabe quién es Dios? ¿Y cómo puede recibir perdón si tú no le explicas teológicamente lo que eso significa? La predicación es altamente teológica. La exhortación incluye traer el contenido que está en las Escrituras al corazón del hombre y enseñarle la relevancia de la práctica de esa doctrina en su vida diaria. El predicador, ¿qué es lo que hace? El predicador conecta la palabra de Dios con el corazón de los hombres. Exhortación significa llamar. El llamado a venir, que urge, debes venir, debes correr. Significa animar, significa rogar, significa persuadir, consolar, implorar, advertir. La predicación consuela, pero la predicación también incomoda. No solamente leer y comentar un versículo, es exhortar. Con la enseñanza tú instruyes la mente, pero debes prender fuego al corazón para mover la voluntad. Entonces leemos las Escrituras, enseñamos las Escrituras, exhortamos por medio de las Escrituras. Si todo lo que tú haces o pretendes hacer es instruir las mentes de las personas, tú no eres un predicador. Lees las Escrituras, enseñas las Escrituras. A la mayor parte de los creyentes les gusta escuchar enseñanzas. Les encanta escuchar algo nuevo. Les encanta en el salón, en la iglesia, que nos sentemos y comentemos y aprender algo nuevo, pero odian la predicación del púlpito cuando exhorta a sus vidas a arrepentimiento. Una mente hablando a otra mente. Si solo es eso. He escuchado a muchos predicadores, no aquí obviamente, pero dice esto es del corazón de Dios al corazón del hombre y del corazón del hombre al corazón del corazón del pastor al corazón del hombre. Escucha, tú no eres un predicador, tú eres un animador. Eso no es predicación. La predicación implica exhortación. Responder a lo que la palabra de Dios dice. Y si es solamente la voluntad del predicador, tratando de mover la voluntad de las personas que están allí, tratando de modificar simplemente su exterior, eso es legalismo. Eso es legalismo. Cuando tú tratas de decirle a las personas que tienen que hacer algo sin ningún fundamento bíblico, eso es legalismo, no es predicación. El predicador habla a la mente, habla al corazón y habla a la voluntad de las personas. Versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti. No sé si Timoteo lo estaba haciendo, pero es una advertencia seria del apóstol Pablo. Porque Timoteo sí podría descuidar ese don espiritual. Y es obvio, hermano, obvio en el contexto que cuando habla de este don espiritual está hablando del don de la predicación, el don de enseñar la palabra de Dios. Y parece que Pablo teme que Timoteo de alguna manera podría retraerse en su predicación, en enseñar la palabra de Dios. Pudiera volverse quizás tímido al exponer la palabra. Quizás debido a los problemas que hay en la iglesia, tantos problemas con los hombres, liderazgo de los hombres, gente enojada en la iglesia, personas que parece que no están viniendo, hermanos que se están juntando en la casa
Y yo aquí encima predicando y predicando sobre algunos temas que parecen encima traer más problemas. Entonces quizás es la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo, es nunca se te ocurra dejar de predicar la palabra de Dios. Claro que Pablo sabe que la enseñanza y la exposición de la palabra puede traer más conflictos a una iglesia que no está ordenada bíblicamente. Yo conozco muchas personas que están en iglesias, que el liderazgo no está calificado, que las cosas están pata para arriba, pero nadie quiere meterse en problemas. Y solo un padre puede hablarle así a su hijo espiritual. Y le dice, Timoteo, no descuides tu predicación. No dejes que otras cosas reemplacen la exposición de la palabra. No te vuelvas pasivo. Es una advertencia fuerte. Fuerte. Y la iglesia, hermanos, ha caído en esto. Ha caído en esto. Jamás se ha visto menos predicación. Cada vez hay menos lugares donde se predica la palabra de Dios y cada vez hay menos hombres y mujeres que predican la palabra de Dios. Y no es sorpresa ver que las iglesias están debilitadas y es porque han descuidado el don de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado son iglesias cada vez más débiles. Necesitamos más predicación, necesitamos más predicadores que prediquen más aún. Si tú quieres predicar la palabra de Dios, entonces tú debes predicar con más frecuencia. Debes buscar oportunidades para predicar. Debes estar orando para predicar. Necesitamos más predicadores de la palabra de Dios. Estamos entrenando hombres, estamos entrenando mujeres para que dediquen su vida a predicar la palabra de Dios. Y tú debes buscar oportunidades para predicar, preparando sermones, pensando en esto. Debes tratar de orar para que se abran más lugares para poder predicar la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios fortalece. Si tú encuentras a un hombre o a una mujer que le ha dedicado su vida a preparar un sermón, a estudiar un pasaje de las Escrituras, a saber hacer una exhortación correctamente, aplicarlo correctamente a tu vida, escúchalo, presta toda tu atención, porque eso va a fortalecer tu vida. La predicación fortalece. Si se deja de predicar, las iglesias son débiles, las personas son débiles, los creyentes son débiles. Descuidar el don que la iglesia ha recibido de predicar la palabra de Dios es pecaminoso. Necesitamos más y mejores predicadores. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y no voy a entrar en todos los detalles de este versículo, porque debería hablar de la pluralidad de ancianos, quizás podría hablar de la profecía, pero no voy a hablar sobre los detalles, sino del sentido, lo que quiere hacer el apóstol Pablo comunicando esto a Timoteo. Lo que el apóstol Pablo le está tratando de comunicar a Timoteo es, Timoteo, quiero que recuerdes que has recibido una encomienda de parte de otros hombres que han orado por ti. Tú no puedes escapar a tu llamado. Hay personas que han invertido su vida en ti, que han orado por ti, que han desgastado su vida para enseñarte, para instruirte. Tú debes recordar esto. Recuerda a estas personas, las que te apartaron para esta tarea, las que te enseñaron. Hoy también nosotros, mis hermanos, debemos recordar cuánto se ha invertido en cada uno de nosotros. Nosotros no debemos detenernos en esta carrera. A lo mejor tú dices, bueno, estoy cansado, a lo mejor estás pensando en hacer otra cosa. Te digo algo ahora, recuerda a las personas que te han enseñado, recuerda a las personas que han invertido su vida en que tú aprendas acerca del Señor. Piensa, considera. Timoteo, piensa. Y le dice en el versículo 15, después de decirle, no te rindas. Timoteo, recuerda a las personas que te han llamado.
No te rindas. Y le dice en el versículo 15, ocúpate de estas cosas, nuevamente. Ocúpate de estas cosas. Piensa en esto. Pondera esto por sobre todas las cosas. La predicación y la enseñanza no va a demandar una parte de nuestras vidas, requiere toda la vida de una persona, requiere gran atención, requiere gran cuidado, requiere gran esfuerzo. Y le dice, permanece en ellas, permanece, dedícate a esto. Y nuevamente es algo que debe hacerse continuamente. No es algo que puedes utilizar o hacer de vez en cuando en tu vida. Dice, permanece en ellas. No puedes ser un aficionado de la predicación, un aventurero. Tienes que estar consumido por la predicación. Timoteo debe estar absorbido por la predicación de la palabra del Señor. En tiempo presente. Timoteo, siempre debes estar haciendo esto. Siempre tu mente debe estar en esto. Timoteo, tienes que dedicarte a esto. Y es un imperativo, nuevamente. En otras palabras, lo que vas a predicar debe dominar tu vida, tus pensamientos. Siempre leyendo para enriquecer tu mensaje, siempre orando para que la luz del cielo pueda brillar a través de tu exposición. Eso es predicación. Ustedes, los que me están escuchando hoy, los que están siendo quizás llamados al ministerio, algo que se ha dejado de usar usualmente. ¿Sabes? Cuando yo conocí al Señor, lo primero que se escuchaba desde un púlpito era el llamado al ministerio. Ven, sírvele a Cristo. Recuerdo cuando comencé a predicar, no comencé a predicar en un púlpito como este, comencé a predicar en un tacho de 200 litros, parado en una construcción a medio, en un barrio donde nadie nos conocía. Predicando la palabra de Dios. Ustedes deben saber que esta no es una carrera corta. Es un maratón que requiere todo el esfuerzo. Requiere obviamente la ayuda del Señor, la guía del Espíritu Santo. Pero tú tienes que zambullirte en el ministerio. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo y nos dice también hoy a nosotros. Hay muchas personas que han puesto sus manos en el arado y gracias a Dios no han mirado hacia atrás. Tienen sus manos puestas en el arado, no han mirado atrás, pero están constantemente mirando al costado. Constantemente buscando un lugar a donde pasar y nunca avanzan, nunca crecen, son inconstantes. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo. Para que tu aprovechamiento, y es obvio en el contexto que está hablando acerca de la predicación, para que tu predicación sea provechosa, para que haya un progreso en tu predicación, tu eficacia, tu precisión con el texto, tú debes estar progresando, tú debes hacerlo más y mejor. No predicas tus ideas, tus conclusiones, predicas la palabra de Dios. Y dice, para que sea manifiesto a todos, que sea claro a todos, que todos puedan ver tu progreso, que sea evidente, que sea algo contundente, que se manifieste a todas las personas que escuchan. La exposición de la palabra que es provechosa para tu vida, deben verte crecer, deben verte madurar. Y esto debe ser claro para todas las personas. Todos deben ver el progreso, como tú creces. Tu trabajo debe notarse. Y le dice en el versículo 16, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. Debes predicar, pero debes comenzar a predicándote a ti mismo. Debes poner en práctica lo que estás predicando. Debes aplicar la palabra de Dios a tu vida, a tu mente, a tus pensamientos, a tus actitudes, a tus prioridades, a tus ambiciones, tus decisiones, a tu piedad, a tu carácter. Predicador, predicadora, tú debes predicarte primero a ti mismo. Tu vida es más importante que tu predicación. Quién eres es más importante del lugar en donde te encuentras. Tu pureza es más importante que lo que dices. Tu actitud es más importante que tus palabras. Debes observar tu vida. Y dice, y de la doctrina, ten cuidado. Y de la doctrina, y persiste en ello. Cuídate de ti mismo,
de tu enseñanza. ¿Por qué? Dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Obviamente no está diciendo que Timoteo no es salvo y que si predica se va a salvar a sí mismo. No está hablando de eso. Está utilizando este término para hablar de la santificación. En un sentido, nosotros hemos sido salvados, estamos siendo salvados y si seremos salvados. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, en el sentido que tú crecerás en santidad y crecerán en santidad aquellas personas que te escuchan, a los que te oyeren, dice. Y mira, hermano, aún aunque tú no prediques, ni tengas el deseo de responder al llamado del ministerio, hay un gran provecho en estudiar la palabra del Señor, en exponer la palabra del Señor. Hay muchas cosas en este tiempo que intentan suplantar la predicación en medio de la iglesia. Hay cosas que están compitiendo constantemente con la importancia de la predicación en la iglesia. Y tristemente hay muchas personas que han caído en esto. Transformando la iglesia en el cine del barrio o en consultorios médicos para que las personas vengan a hacerse tratar o a hacerse algún chequeo. O en salones de clase para secundario, para el fitness, para conciertos, para música, para teatro. No tengo nada contra esto, es todo bueno. Pero nunca el púlpito debe ser secundario en una iglesia. Nunca. Todas estas cosas son importantes, pero la palabra de Dios es el que toma, la que absorbe, la que llena todo el lugar en la iglesia. Podemos hacer muchas cosas, pero nada puede tomar el lugar de la predicación en la iglesia. Y todas estas cosas, hermanos, están sucediendo en medio de nosotros. Lo vemos alrededor de nosotros. Y todo esto nos tiene que desafiar a cada uno de nosotros para hacer la predicación más poderosa, la predicación de la palabra de Dios, para que la palabra sea el centro de nuestra comunidad. Predicadores que respondan a este llamado. La predicación tiene que ser la prioridad. El trabajo social es importante, el ministerio de los hospitales es importante, salir a repartir alimentos es importante, café caliente a los que están en la calle en invierno es importante, visitar a los orfanatos es importante. Todo esto es importante, pero jamás debe reemplazar a la predicación de la palabra de Dios. Jamás. Si hoy la predicación no está siendo el centro de todas las cosas, no es porque el método de la predicación haya fallado, es que los hombres que han tomado la predicación han fallado. Todas estas cosas que digo es importante, no se ofenda, hermano. Hacer cosas son importantes, pero jamás pueden tomar el lugar del púlpito. Jamás. Le hago una pregunta hoy a ustedes. ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los hombres y las mujeres llamados y llamadas a predicar? ¿Dónde están los grandes hombres de la palabra de Dios? ¿Dónde están las personas que hoy responden al llamado del ministerio? ¿Dónde están aquellos que hoy están inmersos en la palabra de Dios, empuñando la poderosa palabra del Señor? ¿Dónde están esas personas? Por la gracia del Señor esperemos ser de ellos, pertenecer a estos. Necesitamos, hermanos, la predicación. Necesitamos la predicación. No entretenimiento, necesitamos la predicación de la palabra del Señor. Necesitamos la verdad sin distorsión. Dios siempre ha prometido honrar la predicación de la palabra del Señor. Dios tuvo un solo hijo y lo hizo un predicador. Y Dios ha llamado a hombres y mujeres de tapa a tapa de la Biblia a predicar la palabra de Dios, a tomar el desafío de la predicación de la palabra del Señor. Pero ahí hay muchos cómodos, distraídos en medio de tanta necesidad. Necesitamos predicadores. Tú necesitas, no importa la edad que tenga,
Siempre puedes prepararte y tomar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Nunca este púlpito cederá a otra cosa. Y prepararemos hombres y mujeres. Y oraremos por más lugares. Y tú debes orar. Y debes comprometerte. Porque no debemos descuidar el don que Dios nos ha dado. De predicar su palabra. Su palabra. Hermanos, seamos predicadores de la palabra de Dios. Seamos predicadores de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias. Gracias porque esta exhortación a Timoteo también es exhortación para nosotros. Porque a veces nos descuidamos, prestamos atención